Bueno, buenas tardes. Les quería hacer una pregunta a ustedes. Habitualmente, aparte de decirle buenas tardes, habitualmente, ¿cuántos alumnos son? ¿Tienen idea los alumnos que son en esta comisión? Hola doctora, buenas tardes. Hola. La verdad que idea de cuántos alumnos no somos, no, pero en el grupo creo que somos 30, así que por ahí. Ah, sí, sí, está claro. Bueno, debe ser efecto de del hecho del Zoom, ¿no? Que desalienta también las clases cuando no son presenciales. Bueno, espero que de todas maneras les, les sirva para quienes están. Eh, ya estamos en horario, falta un minutito y, y entonces ya voy a comenzar la clase. Lo que nos toca hoy en este cuadrillé que hay es la unión convivencial. Ustedes no han visto ya todo lo que es matrimonio, ¿no es cierto? Y los efectos patrimoniales del matrimonio. Nosotros estuvimos viendo el régimen patrimonial la semana anterior. eh, y bueno, hoy en la continuidad hace que hablemos de la unión convivencial. Uno de los problemas que nos encontramos a veces en el dictado de las clases es la perentoriedad que hay en la necesidad de un parcial y las respuestas normativas que efectivamente se tienen que dar a eso. Pero en realidad, como yo entiendo la docencia después de tantísimos años, ya en el final de lo que es por lo menos el grado, para mí, eh, tengo la convicción que lamentablemente uno no puede enseñar los procesos, ¿no? Y si algo se nota y si algo se visibiliza, es justamente en las uniones convivenciales. Nosotros veníamos de una, como hemos dicho con anterioridad en tantísimas veces, veníamos de un sistema absolutamente sustitutivo, absolutamente de regulación y de injerencia del Estado, del orden público respecto de qué tipo de familia era la familia que el Estado argentino contenía y tenía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, y de ese modo se controló, por decir así, las uniones que las personas mantenían. O sea, la unión convivencial, antes llamada concubinato, con una carga peyorativa muy importante, ¿no? Con una desconsideración. No era lo mismo ni en los efectos jurídicos, ni en los efectos sociales, ni en los efectos económicos, la pareja que estaba dentro de una unión matrimonial que la que a veces optaba, el que podía, optaba por un concubinato. A veces la condición social llevaba a mantener una unión
sin siquiera tener demasiada noción de los efectos jurídicos que eso podía representar para su vida, para la seguridad de la familia, para la relación a la casa. O sea, hasta hace muy pocos años, pero muy pocos años, es común escuchar que las personas creen que tienen derechos que no tienen. Y es en la asimilación de las figuras, ¿no? Por ejemplo, si uno va a Bolivia, Cuba, tienen una regulación donde no solamente está regulada la unión de hecho, sino que tienen la institución de la equiparación por matrimonio. O sea, la recepción que tiene eh, la recepción que tiene la unión convivencial en toda Latinoamérica es muy anterior a la que tenemos nosotros. A veces por distintas cuestiones, ¿no? Medio inexplicables, que están basadas particularmente en esta cuestión de la centralidad del matrimonio, pero lo cierto es que sí tenían una mirada y un efecto jurídico las uniones convivenciales hoy, concubinarias antes, en relación al matrimonio. Sabemos que esa diferenciación además se visibilizaba en el trato y en los efectos jurídicos en relación a los hijos, hijas del matrimonio y de aquellos que en su momento se denominaban hijos naturales, ¿no? O extramatrimoniales, los hijos por fuera del matrimonio, y nosotros teníamos una legislación que tendía hacia el favor matrimonio. La forma concubinaria eh, que fue vista por Belsarge incluso en el momento de la codificación, pero que no fue desarrollada, existió siempre. El sistema patriarcal que existía hacía que hubiera una diferenciación hacia el hombre, el varón, era el que mantenía una relación concubinaria, incluso muchas veces en paralelo a la unión matrimonial. Como les digo, la vulnerabilidad también hizo que las personas se unieran sin encontrar un formato legal que les permitiera eh, estar dentro de una regulación específica que hiciera a una equiparación de derechos, porque los derechos sociales y culturales y económicos no habían impactado en las reformas legales. Y entonces era el amor libre en aquellos que tenían como un concubinato utópico, es decir, bueno, una ideología que estaban contrarios al matrimonio, entonces mantenían ese tipo de concubinato. Y después el concubinato que conocido, que debido a al asiento que tenía en la sociedad, hubo que otorgarle reconocimiento. Ese reconocimiento vino de la mano de leyes sociales, justamente. Las primeras tuvieron que ver con el derecho de la seguridad social, o sea, el derecho de pensión, las personas que habían contraído matrimonio y posteriormente a su separación personal o divorcio vincular más tarde, tenían una unión, un concubinato, y al fallecimiento de uno de ellos, el otorgamiento de ese derecho de pensión si ese concubinato estaba dentro de los caracteres que conforman a una familia. Y entonces, ese era el primer requisito, ¿no? Que estuviera dentro de los parámetros que la ley establecía para la constitución de una familia. Eso tiene que ver con
la firmeza de los vínculos, la perdurabilidad de los vínculos, la permanencia, un trato ostensible y público que diera cuenta de la existencia de ese tipo de unión. Pero a tal punto era digamos, la regulación del matrimonio y después incluso de su disolución o su separación, donde había un sesgo de protección patrimonialista por sobre el principio de solidaridad familiar, por sobre el principio de igualdad y no discriminación, por sobre el principio de democratización de los vínculos familiares que viene de la mano de las convenciones, los pactos y los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso entonces, si bien hubo atisbos de generar un derecho mucho más social a partir de la constitución, la modificación de la Constitución del año 49, después los intentos de modificación integral, más tarde ya durante los procesos políticos que el país vivió, resultaba imposible que esto tuviera un reconocimiento porque una concepción muy basada en las estructuras formales, esas estructuras formales tenían que ver con el credo, con ¿no? Esto de Dios, patria, hogar, y entonces esa formalidad, que todo lo que estaba reconocido por el Estado era esta figura de familia que surgía a partir de la normativa del matrimonio. Sin embargo, la gente se separaba. La gente se separaba y no solamente se separaba, sino que la gente se unía con otras uniones. Y esto fue generando estos derechos sociales que tuvieron necesariamente que ser reconocidos. O sea, el Estado no pudo esconderse y negarle a las personas lo que las propias personas tenían. Fíjense que hasta el día de la fecha, no, en materia patrimonial, por ejemplo, sigue existiendo una falla o una falta de regulación y muchas personas creen que tienen derechos que en realidad no tengo, que no tienen, como puede suceder con el derecho sucesorio, ¿no? No importa la cantidad de años que uno conviva, lo cierto es que no existen estos derechos por ejemplo, hereditarios que sí están en cabeza de la o del cónyuge. Muchas veces ha pasado que en un intento de resguardar la continuidad de la vida de personas que han convivido 20, 30 años, pero sin unión matrimonial, pero los lazos de vida son como mucho más poderosos que la propia regulación, y entonces se ha querido resguardar para el momento de la muerte a la conviviente o al conviviente y desde fraguar deudas garantizadas en instrumentos que pudieran ser reclamados al sucesorio, hasta, porque ya van a ver ustedes en sucesiones que bueno, además tenemos la cuestión de la legítima, o sea que no es que una persona pueda decidir que al momento de su muerte deja sus bienes en manos de su conviviente. Esto no resulta posible. Entonces, cuando les digo que dónde era que se vislumbraba, por dónde se filtró la reforma, por dónde se filtró la necesidad de una regulación, aunque no completa, pero una regulación, un reconocimiento. Digamos que hubo dos vertientes a mi juicio. Uno es el derecho social y económico, que por ejemplo la adquisición de un bien inmueble, de un departamento, a través de un crédito, y ese crédito fuera un crédito social, en general proveniente de
los gremios que cuando empieza la vivienda con ese carácter social, ¿no? Y se empiezan a levantar esos edificios, y entonces había que garantizar mediante una norma de protección a la vivienda familiar, y así es como esos créditos tuvieron este carácter de inembargabilidad de la vivienda, con ello de garantizar la permanencia, pero en realidad no la titularidad. O sea, ni siquiera en ese caso se mantenía la titularidad. En el 90, a ver, en el 96, 96, 98 por ahí, sale un fallo de la Corte de Nueva York respecto del concepto de familia. Y esta era una pareja homosexual que tenía un contrato de alquiler. Fallecido uno de los, uno de los miembros de la pareja homosexual, la otra persona eh, eh, solicita la continuidad del contrato de locación a su favor, entendiendo que eran una familia y que entonces era, él tenía la legitimación para la continuidad de ese contrato. Eso posibilitó un análisis por parte de la Corte de Nueva York respecto de lo que es el concepto mismo de familia. Y entonces ahí todo el análisis y el desarrollo de todos los principios de solidaridad, de igualdad, de no discriminación, de democratización, que más tarde fueron trasladados. Eso, particularmente ese concepto que es la intersección, donde el Estado puede tener una injerencia respecto de los vínculos de las personas, es la intersección del poder público, ¿no? Es decir, bueno, antes regulaba todo, ahora solo puede regular esta intersección. Hay una ponencia muy importante de Nelly Millerki que justamente habla de esa intersección donde se establece un mínimo ético, pero las personas mantienen este libre albedrío para conformar familias disímiles, familias que no tienen un perfil o no lo tenían tal como estaba regulado en nuestra norma. El tema era, en mi experiencia, ¿no? Dentro de lo que fue la defensa, la magistratura, se daba, por ejemplo, con uniones que mantenían todos los caracteres requeridos a un proyecto de familia, pero que al momento por ejemplo, de adoptar, no tenían legitimación alguna. Solo podía adoptar uno de los miembros de la pareja conviviente. Y como les digo, el derecho hereditario y como con la contratación, cómo se vino a resolver, porque la vida pasa por cosas chiquitas, no por las más complejas. Las más complejas se resuelven con las grandes figuras que, por ejemplo, el derecho empresarial da, ¿no? Lo que es el derecho comercial o el derecho financiero o el derecho... acá el tema era, por ejemplo, gente que había convivido toda una vida y que tenían un negocito y que después se separaban. Y al momento de la separación no había reconocimiento ninguno para el conviviente que no figuraba en la titularidad de ese bien, o que se hubiera construido ese kiosquito, por ejemplo, sobre la propiedad de uno de los convivientes y que el otro no tuviera ninguna participación. Bueno, el modo de reconocimiento de estas uniones que está ligado a lo que es la protección jurídica de la vivienda familiar, la protección que creo que yo ya les he hablado, la protección como morada, ¿no? La protección de la vivienda como este derecho humano
a poder guarecerse, arroparse, desarrollarse dentro de un hábitat, y que ese hábitat sea mucho más que el simple habitar, que contenga lo que es el morar, lo que es la querencia, lo que conforma nuestra identidad dinámica. Y esa identidad es lo que perfila a un grupo familiar. Entonces, desde ese concepto, la protección jurídica a la vivienda familiar fue muy lentamente en nuestro país, fue el último de América Latina en que reguló la unión convivencial, siendo que juristas argentinos habían contribuido para la conformación de los códigos de familia de Panamá, por ejemplo, de otros países. Entonces, cuando digo que hay dos vertientes, una lo fueron los derechos sociales, económicos y culturales, y otra lo fue la jurisprudencia como fuente, ¿no? La doctrina y la jurisprudencia. Pero la jurisprudencia básicamente porque tocó a esta generación de jueces y juezas que estábamos en la función, tener un reconocimiento, por ejemplo, en mi caso y en mis colegas lo mismo, de dictar sentencias que reconocieran la unión convivencial frente a lo que era una adopción de integración, un hecho impensado en el momento en que ejercíamos la magistratura. Y así con otras consideraciones que la ley no preveía. Entonces, la cuestión es, ¿todo el mundo tiene que estar unido en matrimonio? No. De hecho, la vida así lo demuestra. Siempre digo, los estudiantes y las estudiantes son una prueba de que no hay una vocación matrimonial primaria. Lo que sí es una apuesta a convivir hasta que se reciban, hasta que vean cómo va la vida, o simple elección, una elección de conformar esta forma familiar que no está dentro de lo que es la regulación matrimonial. Entonces la pregunta sería, hay una falta de regulación integral por un lado, hay otra que es no prever que la unión tiene efectos particulares propios, que con esta dinámica más plástica, más libre en la conformación, que no está unida a todos los requisitos formales, tan formales como pueden tener el matrimonio, pero que sí tienen el compromiso de perdurabilidad, de estabilidad y de publicidad que también tiene la unión matrimonial. Entonces, la jurisprudencia vino a dar respuesta a esto y fue influyendo toda la legislación del derecho comparado para una reforma que, como les digo, llegó tardíamente. Pero para que ustedes tengan en cuenta concretamente de esto que estoy diciendo, es que hay una valoración que es muy social, ¿no? Que es muy social respecto de la unión de hecho. Sigue siendo así. A mí me da ternura cuando a veces la persona dice, no es mi marido, hace 20 años que vive, pero no es mi marido. Entonces, ¿qué es? La palabra, la ubicación, no la tienen, dicen, somos novios. Si son novios, tienen a lo mejor 4 hijos o hijas, y se sostienen sobre esa construcción, ¿no?, social que indica cierta consideración que antes fue absolutamente discriminatoria y que hoy, por suerte, eso está cambiando. Pero que sí, unas y otras están unidos a los mitos y a los errores acerca de estos efectos jurídicos que pueden tener las uniones de hecho. Muchas veces hasta los propios colegas hemos, digamos, incidido en ese error, en esa equivocación, porque acá no hay prescripción. Acá hay reconocimiento de derechos, pero no se adquieren por prescripción, no se adquieren por el paso del tiempo.
Otra de las consideraciones que hay que tener respecto de esto, entonces, es la pluricausalidad para la unión de hechos. O sea, hay distintas situaciones en la vida de una persona, o porque estuvieron casados antes, o sea, unidos en matrimonio, divorciados, y entonces ya es algo que está superado y que no se quiere volver a ese mismo estadio, porque es una opción de vida, porque no hay opción de vida, y entonces simplemente sucede, porque, digamos, las circunstancias de causalidad por las cuales puede existir una unión de hecho, una unión convivencial, son múltiples. Ahora, fíjense que nosotros tenemos, ustedes acaban de ver lo que son los efectos de las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges. No la tienen entre convivientes, o sea, se aplica un poco analógicamente, pero no hay una regulación por parte del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de las relaciones personales y patrimoniales entre los convivientes. Sí hay criterios en la doctrina que fueron tomados de proyectos de reforma, como la 28 de Alterini, por ejemplo, al código que se implementa en el 2012 por la 26694. Y como les decía, un conjunto de tendencias jurisprudenciales que impactaron en el código, si bien no hubo un cambio así muy amplio entre los ejes que mueven a las parejas matrimoniales de las no matrimoniales. Entonces podemos decir que en nuestro código, ¿cuáles son las uniones que tienen relevancia? Por supuesto, el matrimonio, ¿no? Adentro del matrimonio, el matrimonio igualitario, que en el momento en que se sanciona la ley, había como un escozor, como un miedo social de que entonces iba a pasar no sé qué cosa extraordinaria y que íbamos a tener una cantidad múltiple de situaciones familiares ante el reconocimiento del matrimonio gay, cuando ya estaba la unión civil considerada, ¿no? La unión civil es un antecedente, es una de las formas de la unión de hecho que fueron reconocidas para las personas, las parejas, perdón, homosexuales, que tiene su antecedente primario en Alberta, Canadá, y que el código de la unión civil se tiene en San Francisco, y que así es que baja a nuestro país a partir de la creación de ese mismo código de unión civil en la ciudad de Buenos Aires. Esa es una forma de convivencia. Están las uniones convivenciales, que son estas reguladas en el 510, en el 123, digamos, en el Código Civil y Comercial, y el matrimonio. No vamos a decir nada extraordinario, definiendo lo que ustedes ya saben. El matrimonio es un proyecto de vida, no es un contrato, digamos, no está basado en este concepto contractual, aunque por muchísimos años se lo trató, como vimos en la clase anterior. Es un proyecto de vida en común que vincula a personas de igual o de distinto sexo, que tiene como base que la ayuda mutua, la asistencia, la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad, que antes ustedes ya saben cómo funcionaba como un deber entre cónyuges que ocasionaba una conducta antijurídica y culpable que iba a ser sancionada mediante la condena en el divorcio. Esto por suerte se democratizó y desapareció, pero lo que quedó es el deber de asistencia recíproca, el deber de asistencia mutua.
Eso, ¿dónde lo vimos? Lo vimos en la clase pasada, en el artículo 402, en el 431, en el 432 del Código Civil y Comercial. A partir del 509 en adelante, es que el código comienza a regular las uniones convivenciales. Y entonces la primera cuestión es su definición. Y así se establece que la unión convivencial está basada, como les decía recién, en relaciones de índole, de carácter afectivo, que tienen una modalidad por equiparación, podríamos decir, igual que el matrimonio, en el sentido de su singularidad, que es una unión que es pública, que no solamente que es pública y es notoria, que además tiene el carácter de estabilidad y de permanencia y que abarca a dos personas. Bueno, hasta este momento es así, pero en realidad ya hay otros tipos de familias que son más de dos personas. Veremos qué hace el derecho con esto, porque así como en cuestiones de género, la multiplicidad y la diversidad ha marcado el reconocimiento de derechos, bueno, de la misma manera, el cimiento de lo que es el eje de la concepción de la familia también se vio movilizado por los tipos de unión. Y entonces, ante esta diversidad, hoy, hoy mantiene estos caracteres, pues son caracteres de bilateralidad, de absoluta publicidad, y que esa publicidad además muestre que existe un proyecto común. La diferencia está con anterioridad al honor legislado anteriormente, es que esa unión puede ser de heterosexual o de diferente sexo. Ahora, ¿qué es lo que la ley impone, digamos? ¿Cuáles son los requisitos que se imponen para que esa unión convivencial, que es un compromiso serio, que es un compromiso perdurable, que va a tener esta publicidad, otorgue efectos jurídicos? La primera es que los integrantes, como dijimos, sean dos, pero además que sean mayores de edad. Ahí hay una cuestión, porque si nosotros tenemos la dispensa para el matrimonio por la menor edad, lógicamente que también hay una existencia de unión convivencial con personas menores de edad. Está cuestionado esto por el argumento que yo les decía en la clase de matrimonio, que es que las personas tienen el derecho a evolucionar y a madurar sin el sesgo de cierta explotación con la unión o el matrimonio infantil, que en general está ligado a otros factores que incluyen un atisbo, ¿no?, de abuso por parte del mundo adulto, aún pareja progenitora, respecto de sus hijos o hijas. ¿Qué pasa con el matrimonio infantil? A veces, o la unión convivencial. A veces es la situación social en la que viven. Bueno, Afganistán. Afganistán es el país que mayor entrega de niños en convivencias ha dado, pasado los 11 años, 11, 12 años. Pero en términos de nuestro país, la unión convivencial en materia de personas menores de edad tienen que estar siempre ligado al principio de autonomía progresiva y con la analogía que requiere para las personas que, siendo menores de edad, contraen matrimonio en cuanto a su representación o al caso de la emancipación, los actos de disposición y en aquellos actos que continúan requiriendo el apoyo, la integración de su decisión con
sus representantes legales. Entonces, lo primero es esta cuestión de la mayor edad. Después, lo lógico, los impedimentos, así como nosotros vimos impedimentos matrimoniales, esos impedimentos se reflejan en la unión convivencial en personas que no estén unidos por un vínculo de parentesco, por afinidad, en línea recta, ni mucho menos por consanguineidad, ¿no es cierto? Sabemos que hasta los primos esto es posible, y posterior a los primos ya hay impedimentos severos respecto de la consanguineidad, y en línea recta en todos los grados cuando se trata de afinidad. Lo que no existe en la unión convivencial es un impedimento en relación al ligamen, o sea, no tiene que tener un impedimento del ligamen, o sea, de tener un matrimonio anterior mientras subsiste. Esto, si la convivencia no está registrada, es relativamente así, porque una persona puede mantener un ligamen anterior y con una separación de hecho establecida, y mantener una convivencia con estabilidad. O sea, se ha querido poner el mismo impedimento de ligamen que para el matrimonio, para sostener como digamos, la transparencia de la forma familiar. Pero en la vida real puede ser que una persona tenga un impedimento que curse un impedimento del ligamen, y sin embargo mantenga una unión que no estará registrada en ese caso, pero que puede ser una unión con proyecto con todo de cumplimiento, quiero decir, de todos los requisitos que la ley establece para la convivencia. Y para ser considerado dentro del régimen legal, la exigencia temporal es que sean 2 años, que no tenga menor a 2 años. Fíjense que esto en la seguridad social, por ejemplo, que hablábamos, el requisito para el otorgamiento de la pensión son 5 años cuando no hay descendencia, y 2 años si hay descendencia, porque la unión no es únicamente una laxa situación entre dos personas, sino que conforma una forma familiar, y en esa forma familiar presumiblemente va a haber descendencia. Hay otras digamos, hay otras decisiones, que es lo que le decía, de otras convivencias de las parejas que hay que resolver. Una es la que hablamos, la convivencia entre personas menores de edad. ¿Qué pasa con eso? O sea, si se contempla el matrimonio más allá del impedimento, si existe la dispensa, entonces, ¿cómo no va a haber con la convivencia? Y tendrá que primar la corresponsabilidad del Estado ahí, la corresponsabilidad de los representantes legales y la madurez que tengan estas personas. Después, pueden existir también convivencias que estén por debajo de la exigencia legal de los 2 años de convivencia, y, por ejemplo, haber tenido descendencia, o haber armado en su propiedad toda una situación que involucre efectos patrimoniales de los convivientes. Y en ese caso, que no se va a contemplar como una unión convivencial, van a quedar excluidas, ¿y qué régimen tendría? O sea, son todas situaciones que se presentan más allá de la regulación formal, y que seguramente que en otro tiempo tendrán que estar incluidos en una eventual reforma que se tenga
ampliatoria respecto de las convivencias, la unión convivencial. También el tema del parentesco va a haber que revisarlo en un estado donde el tutor puede contraer matrimonio con su pupilo y los parentescos se sostienen. Bueno, estas son cuestiones que necesariamente van a tener que estar regulados en una eventual reforma. Pero tenemos la realidad, lo que está regulado. Y lo que está regulado va a depender de que se encuentre registrado o no registrado la unión convivencial, el pacto de convivencia. Y entonces, pero primero vamos a ver, digamos, qué es lo que gobierna estas uniones, ¿no? ¿Cuáles son las normas que gobiernan estas personas y los principios? Primero que nada, porque hemos elegido una familia que está caracterizada básicamente por la libertad en la forma. Entonces, lo que prima es la autonomía de la voluntad. O sea, ¿a través de qué? ¿Dónde se visibilizan la autonomía de la voluntad? A través de los pactos de convivencia que puedan celebrar estas parejas. Por otro lado, los derechos sociales y económicos son transversales, son derechos fundamentales, ya no hablamos más de segunda generación de derechos humanos. Los derechos humanos todos tienen la misma jerarquía, son interdependientes, por lo tanto es el derecho fundamental que se tiene y, por ejemplo, al deber de contribución, a la protección a la vivienda familiar, y entonces hay un orden público, autonomía de la voluntad, más orden público, que gobierna estas uniones convivenciales. Adentro de ese orden público, es decir, uno puede hacer pactos, lo que no pueden alterar es ese orden público. Podrá ser superador, pero no puede estar por debajo. Ese es el piso mínimo que el código establece para las uniones convivenciales. Entonces, en ese orden público hay un régimen imperativo que refiere a la protección a la vivienda, con las consecuencias jurídicas cuando las uniones están registradas. De lo contrario, ya vamos a ver, ¿no? Cuando no hay pacto. Ese mismo acto de voluntario de registrarlo y de otorgarle publicidad a la unión, genera asistencia y contribución entre los convivientes. O sea, tienen obligaciones de aquello en lo que se han comprometido. Y también hay, tomado de lo que es el régimen primario del matrimonio, una responsabilidad por las deudas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de una responsabilidad con la deuda y una responsabilidad por la deuda, ¿no? De cómo responden, en el caso del matrimonio, la pareja matrimonial, y en la convivencia, cómo van a responder frente a este régimen imperativo que establece el orden público convivencial. Pero lo cierto es que tienen responsabilidad por la deuda. Y por último, para los múltiples que no registran sus uniones convivenciales, hay un régimen supletorio que también es de reconocimiento de derechos económicos y sociales para el caso de que no haya pacto. Y entonces ahí estaríamos frente a lo que es la atribución de la vivienda, en qué plazo, cómo lo establece la norma, el principio de compensación económica, la compensación económica que está regulada para la unión matrimonial, lo va a estar también para la unión convivencial. Es decir, si la unión convivencial provoca un desequilibrio, una situación de desequilibrio ante la ruptura de la convivencia,
o porque se ha puesto mucho en eso y a partir de la separación convivencial esto le va a traer una pérdida de chance con toda seguridad, bueno, se podrá establecer una compensación económica que puede estar dentro del pacto regulatorio o no. Y qué pasa con la muerte también, qué pasa durante estamos viviendo y qué pasa con la muerte. ¿Hay derecho real de habitación de conviventes? ¿Se puede pedir, si no hay derecho sucesorio, si no hay derecho hereditario, qué pasa después de la muerte, ¿no? Esa es otra de las respuestas que tenemos que dar a todo esto. En realidad el cierre, y después vamos a volver sobre esto, está en el registro. O sea, se dispone que se creen registros en todas las jurisdicciones. ¿Para qué? Para facilitar la accesibilidad de la registración de las uniones convivenciales en el doble sentido, ¿no? Por un lado, para la existencia de la unión convivencial, y por otro lado, para la extinción de la unión. ¿Y ahí qué se va a notar? Y los pactos, qué acuerdan, qué se celebra, cuándo los modifican, cuándo los cancelen, y cuál es el fin que tiene, porque tampoco hay que confundir, no estamos hablando acá de los requisitos matrimoniales y lo que implica después del efecto del matrimonio por su sola celebración. Nada que ver con eso. Acá la finalidad de esa registración es exclusivamente a título de prueba. O sea, es exclusivamente probatoria. Es una prueba suficiente de esa unión convivencial y no se va a admitir otra inscripción mientras subsista una inscripción anterior. Pero sí hay una laxitud, digamos, una cuestión distinta que está gobernada por la autonomía de la voluntad. ¿Cómo se prueba esto? Porque, a ver, el fin es la publicidad, que los terceros conozcan, y que eso, por un lado, otorga algunos derechos, y por otro lado tiene también algunas otras restricciones a su favor. Y entonces, el tema es la prueba de la unión convivencial. Esa prueba se podrá hacer por cualquier medio de prueba. Y bueno, de alguna manera, no sé si ustedes recuerdan, pero el régimen matrimonial es taxativa la prueba respecto de terceros, pero a la interna de ambos cónyuges, la prueba es por cualquier medio de prueba. Cuando tenemos que probar la titularidad de un bien, por ejemplo. Y entonces vamos al régimen imperativo, donde hay una obligación de asistencia mutua. ¿Por qué se da? Nuevamente, ¿no? Por los principios constitucionales, los principios de derechos humanos respecto de lo que hace a la solidaridad familiar, al proyecto de vida común, a todo lo que implica como entidad la unión convivencial, y entonces los convivientes, más allá de no contar con un vínculo matrimonial, sí cuentan con un vínculo establecido por un proyecto de vida que los hace estar unidos y comprometidos a ese mismo proyecto. Entonces, de ahí surge el deber de asistencia, y ese deber de asistencia los convivientes lo van a tener durante todo el lapso de la convivencia. Los fundamentos son los que les he ido repitiendo, de los principios de derecho, aparte del derecho de las familias, que gobierna al derecho de las familias y que hace básicamente a la solidaridad familiar, a la contribución de los gastos del hogar, y eso está establecido en el artículo 520 del Código Civil y Comercial,
donde se transforma esa, esa aspiración, ese compromiso que tienen los convivientes de haber conformado una familia en una obligación. Y esa obligación es la de contribuir a los gastos domésticos de la misma manera y haciendo una remisión, la norma, el 520, al artículo 455 para el eje matrimonial, que específicamente refiere al deber de contribución. Y entonces, ¿le recuerdan? Lo vimos en la clase anterior, ¿a qué se obligan los cónyuges? En este caso los convivientes, ¿a qué se obligan? A sostener el hogar. Ese sostén es recíproco, es común. Después vemos el cuidado personal de los hijos, la distribución, pero la carga, digamos, el derecho y el principio es de sostenimiento del hogar. Para sí mismos y para los hijos comunes en relación a la proporción de los recursos que ambos tengan. ¿Cuál es el límite, digamos, cuál es la extensión de esta carga de asistencia? Y es que, lógicamente, se va a extender a quienes, a su entorno, a quienes lo rodean, a las personas menores de edad, si existen personas con una condición o una posición o una situación de discapacidad, también ese principio se va a extender en cuanto a contribución y a carga para ambos cónyuges de manera recíproca. ¿Qué pasa si uno de ellos no quiere o no cumple? ¿El otro tiene legitimación para demandarlo? Sí, claro, tiene legitimación, eso es lo que habilita para el cumplimiento de ese deber de contribución en la asistencia, y además, igual que en el matrimonio, una de las modificaciones que ha tenido en esta simetría existente entre los convivientes, donde por ahí hay uno solo que aporta así a través de un capital propio o de un sueldo propio, y el otro solo hace, o la otra solo hace aportes con el cuidado doméstico. Bueno, sabemos que acá se otorga en el 455 la consideración que el trabajo en el hogar es computable como una contribución a las cargas. Esto involucra, a ver, si yo tengo la obligación solidaria de hacer aportes, lógicamente eso de sostener el hogar, ese sostener el hogar me va a generar a mí distintos compromisos contractuales. Esos compromisos y obligaciones, ¿no? Esas obligaciones o esos compromisos van a estar representadas por deudas que se originan con los terceros. Y entonces ahí estamos en una cuestión también, ¿no? Y que también va a haber una diferenciación en que si está registrado o no está registrado. El principio general 521 es que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros, así como lo dispone el artículo 461 para el matrimonio. El 461 es el que establece la responsabilidad solidaria entre cónyuges, y cuando dice los cónyuges responden solidariamente a solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo que establece el artículo 455. Esto lo vimos e hicimos ¿se acuerdan la línea histórica de la 11357, del principio de a qué se respondía y a qué no se respondía? Este es el artículo 6. Como antecedente, ¿no? En nuestra y que al regular las uniones convivenciales también impacta en las responsabilidades que tienen los convivientes frente a las deudas con terceros. Guarda,
esto. O sea, ténganlo. Uno habla de la protección a la vivienda familiar. Bueno, ¿dónde la ubicamos esta protección a la vivienda familiar? Y la ubicamos en el artículo 522 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y es que la diferenciación en que la unión convivencial esté o no esté inscrita. Si estuviera, por supuesto, inscrita, pero digamos, uno de los convivientes quisiera disponer de los bienes y de los bienes de lo que hay adentro de la casa y del pueblo mismo, no podría sin el asentimiento del otro conviviente. O sea, no podría ni disponer del bien ni transportar los muebles. Estamos hablando del menaje, menaje se le llama a todo el mobiliario que es indispensable que exista en una casa. Eso tiene toda la potencia del otro, es su liquidación. Si el juez o la jueza va a poder autorizar la disposición del bien, si ese bien fuera imprescindible porque hay que venderlo, porque si no se pierde todo, porque si no sería mucho más gravoso, pero que no resultara comprometido el bien jurídico familiar. Esto es importante. No, en realidad, ¿cómo funciona en la práctica? En la práctica funciona a través de los procesos de las familias. Los procesos de las familias tienen principios claros que hacen a la inmediación, a la escucha, a una capacidad probatoria distinta, y en la provincia de Buenos Aires muchísimo más con la intervención de los consejeros y consejeras. Entonces, estas situaciones no se dirimen, salvo una cuestión expresa, pero no es que haya una jurisprudencia así nutrida de autorizaciones brindadas por jueces o juezas. Estas son cuestiones que se resuelven a la interna de los mismos procesos. Pero si no estuviera esa autorización, si el asentimiento estuviera ausente, ustedes recuerdan lo que es el asentimiento, ¿no? El asentimiento no implica consenso, el asentimiento no implica ser parte de la disposición, el asentimiento no implica que se tenga que cumplir o responder por daño y perjuicio. El asentimiento es una convalidación a un acto que no se puede hacer sin la otra parte, pero no es que forme parte del acto. Entonces, ¿qué genera la ausencia de ese asentimiento, que fue la eterna discusión doctrinaria hasta la reforma? ¿Hay una oponibilidad a los terceros o hay una nulidad? Bueno, la reforma vino a darle solución a la falta de asentimiento, estableciendo que la falta de asentimiento genera nulidad del acto. Si ustedes saben, recordarán las reglas de la nulidad, que si hay nulidad implica que uno tiene el derecho de la restitución de la cosa, la prescripción va a ser más corta y la caducidad es dentro de como todos las normas que establecieron con la reforma son plazos cortos. La caducidad es de 6 meses después de haber conocido la falta de autorización, o sea, el intento de traslado de los bienes o de disposición del bien. Y además el otro factor es que continuase la convivencia. La otra cosa que es exactamente igual que en el matrimonio es también una norma innovadora que hace estrictamente a la protección jurídica de la vivienda familiar, que tiene fundamento en la Convención de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos Civiles, Económicos y Culturales. O sea, que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción, salvo que, o sea, que si hay una unión, la unión convivencial y después se lo quiere ejecutar, no sería posible, salvo que los convivientes
hubieran actuado dolosamente, fraudulentamente, para el logro de ese fin, ¿no? O que esa deuda, además, hubiera sido expresamente contraída por ambos convivientes. Esto es lo que hace fundamental el conocimiento, es el corazón de la unión convivencial. ¿Qué es lo que se protege? La posibilidad de que una persona, independientemente de la forma, esté reconocido su derecho en los derechos económicos y sociales. Entonces, la protección a la vivienda familiar involucra la protección misma de los bienes que se tengan, sea eso lo mínimo indispensable como que sea importante. Entonces hay restricciones para el conviviente titular de los derechos de la vivienda y de los muebles. O sea, si yo tengo todo a mi nombre, yo voy a tener una restricción en relación a la obligatoriedad del asentimiento conyugal de mi conviviente. Y hay restricciones también que se dan para los terceros acreedores porque no es ejecutable la deuda, salvo que se probara que se hizo esa deuda con la intencionalidad de comprometer el derecho del acreedor. Contrario, no. Ahora, en relación a los pactos en las uniones convivenciales, dijimos, ¿cuál es el factor que prima acá? Digamos, a la diferencia del matrimonio es que la sola celebración del matrimonio me genera una cantidad de circuitos y de efectos jurídicos. Acá no. Acá lo que prima en el pacto es la autonomía de la voluntad. ¿Por qué va a estar limitado? Por el buen gusto, el decoro, ¿cierto? El que no hay ninguna disposición, como ninguna otra cosa, que pueda afectar el orden público. Pero tampoco la igualdad de los convivientes, cosa que sí pasaba antes. En esto que yo les decía, de que cuando se probaba una unión convivencial como si fuera una sociedad de hecho a través de los aportes, en general era muy difícil probar porque uno de los convivientes, en general la mujer, no tenía igualdad de trato, no tenía igualdad de armas dentro del proceso, porque habían sido afectados sus derechos desde el comienzo en una asimetría que afectaba el principio de igualdad. Entonces, no es la autonomía de la voluntad, el orden público y que no se pueda afectar la igualdad convivencial. ¿Qué es lo que va a estar en esos pactos? ¿Qué van a tener esos pactos adentro en su inscripción? La contribución de las cargas, recuerden que las cargas son las del orden interno, es todo lo que circunda el orden interno convivencial, ya sea matrimonial o de la unión convivencial. Digamos, bueno, ¿cómo nosotros nos vamos a distribuir la contribución de las cargas? ¿Cómo vamos a aportar? Puede haber una disparidad y una asimetría que habrá que ver si al momento de la liquidación no genera una compensación, está dentro de lo que es la compensación económica. Se verá en el caso particular. La atribución del hogar, que ustedes ya lo tienen que haber estudiado, 455, ¿no? Del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que establece cuál es el parámetro de atribución del hogar como norma de protección jurídica a la vivienda familiar. La edad, el estado de salud, la diferencia, la chance, todos los requisitos que tiene la atribución del hogar que se dan exactamente igual en la unión convivencial. Y después la división de los bienes obtenidos por y con el esfuerzo de ambos convivientes, en el caso de que ya no hubiera nada que se pueda hacer y que tienen que romper esa convivencia. Dijimos que esos pactos tienen que estar escritos, que pueden ser modificados, que pueden ser rescindidos, siempre con el acuerdo de ambos convivientes, y que el cese
unilateral o no, de la convivencia, extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. ¿Cuál es la oponibilidad que tienen estos pactos? Una vez que están inscritos van a ser oponibles a terceros, como todo lo que es registrar. Sabemos que la registración tiene ese efecto, la oponibilidad frente a los terceros del contenido que tengan esos pactos, por eso tienen que estar inscritos en los registros. Uno de los problemas que tiene el Estado argentino es que no hace los ajustes razonables respecto de las cuestiones registrales, entonces después hay inconvenientes para en materia probatoria. Tiene que estar específicamente publicitado esta registración y la consecuente oponibilidad. Y después los efectos extintivos del cese de la convivencia, desde el momento en que se inscribió en los registros cualquier instrumento que acredite esa ruptura o en su caso la modificación, pero cuando estamos hablando del cese o porque la unión se terminó. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, podríamos decir que tenemos uniones registradas con pactos registrados. Pero ¿puede haber una unión registrada sin pacto? Sí. ¿No? Y entonces las normas generales serán las que van a dirimir las cuestiones internas. Puede haber uniones registradas con pactos escritos y puede haber uniones registradas sin pacto alguno. Y puede existir uniones que no figuren registradas, de esto hay mucho, pero con pactos escritos. O sea que la labor del Poder Judicial, de la jurisprudencia, es sumamente importante en cómo se acomodan, digamos, todas estas cuestiones. ¿Qué pasa en las relaciones económicas cuando no hay pacto, no? Bueno, el criterio es el preponderante en esto, es que cada uno de separación, cada uno va a elegir libremente las facultades de administración y de disposición de los bienes que se encuentren bajo su titularidad. Pero desaparece la norma por la cual se protege la vivienda familiar, no. O sea que la restricción que se regula los bienes y de la propia vivienda, dar en las uniones registrables como defensa y reacción del ataque que tenga esa vivienda. Si no la tuvieran, entonces se van a guiar por la simple titularidad. ¿Cuáles son las causas que provocan el cese de la unión convivencial? Las lógicas, lo mismo que en el matrimonio. Por la muerte de uno de los convivientes, por una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, por un matrimonio o una nueva unión convivencial de cualquiera de sus miembros, porque haya contraído matrimonio uno de los convivientes, por mutuo acuerdo, porque prima la autonomía de la voluntad en cualquier acto, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes que fuera notificada fehacientemente al otro, por el cese de la convivencia que tuvieran, la interrupción de la convivencia hace presunta convivencia. ¿Y cuál es el efecto que va a tener ese cese? En cualquiera de los supuestos que hicimos mención. Primero, si hay un régimen supletorio, va a haber compensación económica, el pedido de atribución de ese hogar, que será por un término de 2 años, y el derecho de habitación del conviviente
supérstite. Entonces, la compensación va originada igual que con el matrimonio. O sea, si para el conviviente hay un desequilibrio en su patrimonio a raíz del cese de la convivencia, si hay un empeoramiento de su situación económica, porque un poco su situación económica giraba alrededor de la unión convivencial, entonces habrá que establecer las pautas de ese desequilibrio, que pueden ser, hay que establecer una forma de cumplimiento de esa compensación con una duración determinada. Tienen que estar claramente las pautas para determinar esa compensación y existe un plazo de caducidad para solicitarlo. O sea, esa caducidad no es de oficio. Yo entiendo que hay algunos doctrinarios que entienden que queda en cabeza de la jurisdicción. Para mí queda en cabeza de las personas los 6 meses de caducidad para exigir la compensación. Respecto de ese es uno de los efectos. El otro efecto es la atribución del hogar familiar. Entonces, si yo voy a pedir el uso del inmueble donde estuvo haciendo la unión convivencial, se le puede, no que se le puede otorgar a quien tenga el cuidado personal de los niños o niñas menores de edad, o personas que tengan una condición o una situación de discapacidad, o al que acreditara una extrema necesidad personal donde se le convierte imposible el hecho de generar otra vivienda de modo inmediato. A diferencia con el matrimonio, el plazo máximo desde esta atribución va a ser de 2 años. También el otro conviviente, al igual que el matrimonio, va a poder pedir un canon locativo, una renta, que se habilitará a partir de la legitimación que tiene para hacer su pedido. Hay una indisponibilidad transitoria en realidad del bien, se privilegia más la titularidad del bien de parte de quien resulta su verdadero titular, pero quien habita puede pedir la indisponibilidad transitoria. Ese es un pequeño avance, no lo es del todo a mi juicio, porque no responde a las situaciones verdaderas que las personas transitan. Pero es un avance que ha tenido la reforma. Cuando el inmueble está alquilado, bueno, es el fallo de la Suprema Corte que se decía, se equipara en lo que a los efectos y que la tenerse en la vivienda. Y lo que es tajante es que el cese de estas circunstancias, de esta atribución, se va a producir cuando el conviviente actúe mediante una conducta indigna, o sea que origine una causal de indignidad, o que el plazo se haya cumplido. ¿Y qué sucede con la atribución de la vivienda al supérstite en el caso de fallecimiento? Bueno, primero tenemos que saber el requisito de procedencia. Y el requisito de procedencia es que el conviviente supérstite, que no tiene otra vivienda donde ir, puede solicitar que se le acceda el acceso a la vivienda y pedir el derecho real de habitación de la casa que fuera asiento de la unión convivencial. También el plazo es más que exiguo, el plazo también es de 2 años, sobre este inmueble en materia de lo que es el derecho real de habitación. Antes se discutía si operaba de pleno derecho o no, ahora es de pleno derecho, y en este caso es que el conviviente lo pueda pedir y que pueda mantenerse alojado en la casa que le
resultó ser su hogar familiar hasta la apertura no hasta, sino que la apertura de la sucesión no le ocasione un daño mayor. Esta adjudicación, este derecho real de habitación, le va a ser inoponible a los acreedores del causante. Como ven, hay mucha cosa todavía que seguramente que con el tiempo se cambiará. Y esta atribución de la vivienda al supérstite finaliza, se extingue por una nueva unión convivencial, por un nuevo matrimonio, por la adquisición de la vivienda, de su propia vivienda, o porque tenga bienes suficientes para acceder a esa. Y por último, está el 528, que es la distribución de los bienes. Si no hubiera pacto ninguno, el 528, ¿no? Dice el 528, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio de aquel que ingresara, lo mío mío, lo tuyo tuyo, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa. Si yo puse plata sobre tu bien, vos me vas a deber a mí ese crédito y yo tengo derecho en función de la teoría del enriquecimiento sin causa. Y entonces no existe en materia de distribución de bienes un régimen imperativo o supletorio, lo que genera bastante lío ante el silencio legal que es resuelto en los tribunales de familia. Y los criterios jurisprudenciales, como les decía, ¿cuáles han sido? La disolución de la convivencia como una sociedad de derecho, como una división de condominio, como un condominio encubierto, como si se tratara de una comunidad de intereses, o sea, medio complejo eso, por el enriquecimiento sin causa, como vimos razón, o porque se aplique de manera armoniosa en relación a lo que es una resolución justa. Lo que se quiso hacer fue que las convivencias tuvieran una independencia patrimonial para aquellos que optaron de manera adulta, madura, consciente, en convivir y conformar un grupo familiar con esta modalidad. Y el tema de la equidad se daría con todos los principios de que hemos hablado, de solidaridad familiar, que también establecen una equidad en relación a la justa compensación que tienen que tener por el sacrificio económico que hiciera un conviviente en relación al otro. ¿Quiénes, para terminar la clase, cuáles son las cuestiones procesales que tiene este tema? Uno es la competencia. ¿Quién es el juez competente? ¿Es el domicilio o del lugar del domicilio del demandado? Hay otro principio procesal que es el principio de oficiosidad, que tiene que, o sea, hay una acentuación del principio de oficiosidad al tratarse de derechos fundamentales en juego, como es la vivienda y como son los muebles y los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la permanencia en el hogar o no después de cesada la convivencia. El principio general probatorio es la libertad, y la flexibilidad probatoria con una carga dinámica, digamos, que está en mejores condiciones, será el que tenga que probarlo, y las medidas provisionales pueden ser tomadas para garantizar, no quiero decir custodiar, para garantizar a las personas y a los bienes. Bueno, con esto damos por terminada la clase de unión convivencial. Creo que van a tener otra parte con la doctora Rota, parece. Bárbaro. Muy bien. Gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Chao.
Buena semana. Igual a ustedes, ¿eh? Gracias.